Hola profesor, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el diagnóstico que llegamos a elaborar nuestro grupo en la máquina en una excavadora 320. Esto está incluyendo los procedimientos y los conocimientos de los sensores. Como podemos hablar de la introducción, en este presente laboratorio se realizará un diagnóstico en la excavadora Caterpillar 320DL. El objetivo es analizar o encontrar las fallas presentadas en el sistema. Por eso se va a tener que hacer un procedimiento, una inspección y herramientas diagnosticadas a la información del docente que permite, como los códigos de fallas, verificar y determinar posibles causas y problemas. Para esta práctica tenemos que tener el buen conocimiento en el IT, en la maquinaria pesada, y analizar el técnico para el mantenimiento. Como podemos ver en la parte hidráulica de la bomba hay tres tipos, que es el sensor de presión del combustible, que mide la presión del combustible del sistema y envía información al módulo de control electrónico o de cierre a la computadora, diciendo la información y los datos. Para los inyectores de manera del funcionamiento del motor. Segundo, el sensor de temperatura del combustible. Eso mide la temperatura del combustible antes del ingreso del sistema de inyecciones, datos dándonos la información para compresar los cambios en la densidad del combustible y ajustar los inyectores. Así rendimiento ayudando al motor a tener una mejora. Y por último, válvula de solenoide en el control de la bomba. Controla electrónicamente la cantidad de combustible que va entrando al motor, o decir, a la bomba, en altas presiones. Y en el módulo de control activa al solenoide para regular la presión del sistema, dándonos información y, y de la operación del motor. Asimismo, el consumo del combustible y la potencia que puede tener en la máquina. En el tercer paso, en la parte de arriba del excavador, que es decir, en el motor, son cuatro tipos. El sensor de presión múltiple, que mide la presión del aire de admisión y la presión de sobrealimentación en turbocompresor. En el módulo de control electrónico se utiliza esto para la información para calcular la cantidad adecuada en el combustible a inyectores, haciendo un rendimiento del motor mejorando. En segundo, el sensor de temperatura del refrigerante. Esto mide la temperatura del líquido refrigerante del motor y envía una señal al módulo de control. A esta señal permite controlar el sistema del enfriamiento del motor, proteger y ajustar las inyecciones durante el arranque y de la operación de la maquinaria pesada. Tercer paso, sensor de presión de aceite. Su funcionamiento es medir la presión mediante la lubricación del motor, enviando información a la computadora o decir módulo de control electrónico. Si la presión es baja, el sistema genera una alarma, dándonos una alarma para evitar daños de los componentes internos del motor. Y por último, sensor de velocidad posición del cigüeñal. Determina la velocidad del giro, la posición exacta del cigüeñal. Eh, Esta información nos puede dar una señal al módulo de control electrónico para sincronizar la inyección de combustible y controlar correctamente el funcionamiento del motor. Y por último, los sensores de presión de combustible. Esto se encuentra en la parte lateral de la excavadora.
Esto nos puede hacer detectar la caída de la presión a través del elemento filtrado por suciedad o daños. La presión disminuye por debajo de la normal, de la entre 103 a 14 megapascales en algunos modelos, ya que cambia los datos si son distintos modelos. El sensor de temperatura de combustible. Este sensor nos ayuda y en tipos transmisor que varía su resistencia electrónica según la temperatura del líquido. En el módulo de control usa este dato para juntar las entrega de combustible y compresor de cambio de un densidad. También ayuda a prevenir falsas alertas de filtros tapados como el combustible está muy frío o muy viscoso. Y por último, la bomba de Sedavo. El componente circular de la izquierda se utiliza para purgar manualmente en el aire del sistema después de un cambio o un cambio de filtro. Eso sería todo, gracias.